Hay otro proyecto acá en Argentina, es un poquito menos ambicioso y un poquito menos altruista. Mirá que hay muchos extraterrestres dando Sí, vueltas. pero acá los proyectos son un poquito menos nobles. ¿Por qué? Fíjate por ejemplo, es un proyecto de ley contra los comentarios en Internet. Y es de alguna manera, tal vez ustedes coincidan o no con esto que voy a decir, pero similar en cuanto a lo morfológico a otros proyectos del kirchnerismo. ¿En qué sentido? Bajo el paraguas de un cambio positivo, un cambio en pos de que no haya discriminación, que no haya insultos, que no haya, gente denigrando a otra en Internet, bajo ese paraguas, bajo esas buenas intenciones, se esconde siempre un cuchillo bajo el poncho, siempre una trampa. Pero me llama la atención Claro. lo de Internet. Quiere decir que cuando vos te encontrás cara a cara con una persona que te molesta y le decís cosas horribles... Eso sí, podés. Eso sí, claro. Pero por Internet no. Claro, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque hay un proyecto de ley contra los comentarios en Internet. Prácticamente cualquier comentario que sea publicado en Internet podrá ser considerado un acto discriminatorio y se invertirá la carga de la prueba, además, para el que sea acusado. Es decir, vos tenés que demostrar que no discriminaste. La inversión de la carga de la prueba hasta ahora solo existe en los delitos de corrupción, en los funcionarios públicos. Bueno, en este caso se invertirá la carga de la prueba. Es un proyecto de ampliación de la ley de antidiscriminación en vigor, por eso es que yo decía que intenta esconderse bajo un paraguas de buenas intenciones, pero en realidad este proyecto realizado por los legisladores kirchneristas Remo Carlotto, Diana Conti, Carlos Heller y Andrés Larroque, obviamente lo que genera, ¿qué trampita es? Que el responsable de los comentarios que se dejen en la página web es el portal. Entonces, si un X deja un comentario malicioso en clarín.com, en lanación.com, en Infobae, etcétera, 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 o en Twitter, el que se tiene que hacer responsable, el que se tiene que hacer responsable es La Nación, por ejemplo. Pero claro, pues me parece injusto porque el propietario del Twitter es el que lo dice. Claro, pero además uno puede decir libremente lo que quiera y si efectivamente hay un acto de discriminación, y esto seguramente lo va a explicar ahora mejor el entrevistado, o de injuria, se puede hacer un juicio civil en la justicia, digamos, normal. Este proyecto yo entiendo, y sobre todo por los autores, Carlotto, Conti, Heller y Larroque, que es un proyecto impulsado por Cristina para frenar los comentarios contrarios en las redes sociales al gobierno justo cuando vienen las elecciones. Y esto ya ocurre, vos decís, no puede ser, no puede ser. Y ocurre, puede ser. Todo puede ser aquí. En Venezuela ocurre, hay una ley similar, hay quejas de Human Rights Foundation por las acciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que también acá hace poco hicieron una, porque el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, a quien nosotros con Nata conocemos bien... El que te metió preso a vos y la Nata. En el aeropuerto, ¿no? Está deteniendo y detuvo arbitrariamente y encarcelando a 8 tuiteros. Esto pasó en septiembre, octubre del 2014, tal vez después hayan detenido a más, porque obviamente intentan generar miedo en un medio absolutamente libre que está probado que genera o que puede generar grandes movilizaciones sociales, como pasó en Egipto, por ejemplo. Está en línea Manuel Garrido, él es diputado nacional, ex fiscal anticorrupción, y se opuso a este proyecto en la Comisión de Derechos Humanos porque consideraba que fomentaba incluso la autocensura en las redes. Doctor Garrido, buenos días. Aquí Magdalena, Nico y Diego los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, cuéntenos un poco cuál es su mirada, obviamente, desde el punto de vista técnico. Usted es un gran conocedor del derecho. Mire, yo mi mirada la planteé en la discusión en la Comisión de Derechos Humanos, cuando se discutió este proyecto. Y el problema gira en torno al artículo 21 del proyecto que aprobó la mayoría, pese a que yo me opuse en la comisión. Básicamente mi criterio, mi opinión, es que se está abriendo la puerta a fomentar la censura por parte de los administradores de redes y por los intermediarios, porque se establece, a diferencia de lo que se regula respecto de los demás medios, en donde tradicionalmente, de acuerdo a nuestra Constitución, se establece que no puede haber censura previa y que solo puede haber responsabilidad posterior decidida por una autoridad judicial. Acá se establece que los responsables o administradores de cualquier plataforma, incluyendo Facebook, Twitter, ese tipo de plataformas, tienen que hacer saber a quienes van a emitir opiniones
esto me parece correcto, cuáles son las responsabilidades en que pueden incurrir, pero además también establece la ley dos cosas que están abriendo la puerta a que sean los privados los que censuren, no la autoridad judicial, ni una autoridad independiente, porque dicen que la ley dice, o va a decir, este proyecto propone que la ley diga que tiene que haber un canal para que los que estén en desacuerdo o entiendan que alguna opinión es discriminatoria lo hagan saber y también soliciten el retiro del material de Internet. Y además establecen la obligación del intermediario de adoptar las medidas necesarias para hacer cesar esas manifestaciones discriminatorias. Pero es entonces, decir, perdón, doctor Garrido, sí. pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad del discente, como dicen ustedes? La responsabilidad, el tema es el siguiente, se recargan, o sea, se le da a dar al privado que administra las redes, al generarle esa responsabilidad y esa obligación de adoptar todas las medidas necesarias y al prever un mecanismo para retirar el material, digamos, se hace eso paralelamente, o sea, sin intervención de una autoridad judicial, que Claro. es la que en definitiva tiene que decidir si algo es discriminatorio o no. O sea, es un mecanismo el que están creando para que sean las propias empresas privadas que manejan contenidos en redes quienes decidan qué contenido es apto o no, cosa que está mal, porque eso lo debe decidir un juez, la justicia. Claro, porque imagínense usted que el privado se va a manejar por un criterio que no es la promoción de la libertad de opinión, ni la expresión Claro, de la obvio. diversidad de opiniones, ni tampoco la neutralidad de la red. Lo que va a buscar es evitar sufrir algún tipo de consecuencia, no ya luego de una decisión judicial, sino con la mera oposición de cualquiera que plantee que, según su criterio, una opinión es discriminatoria. El privado, salvo que tenga los recursos suficientes, abogados que lo asesoren y demás, va seguramente a adoptar la posición más conservadora, que es retirar el material, con lo cual... Incluso eso ya pasa, doctor, disculpe que le interrumpa, pero digo, pasa muchas veces en los canales, con algunas cosas tal vez más sonzas, más vinculadas al espectáculo, esto se ve mucho, Claro. pero me parece ilustrativo. Llega a veces a los canales de televisión, no se puede nombrar a tal persona porque puso una cosa. Y yo siempre digo, pero eso es falso, eso es censura previa, no se puede hacer. No, ya sabemos, pero por las dudas, ¿qué nos cuesta? Total, mejor no nos nombremos. Eso ya ocurre, eso que usted está diciendo, digamos, en la práctica. O sea, esto empeoraría eso. Claro, empeoraría la situación porque es el Estado, la ley y el Congreso el que está dando pie a eso, estableciendo una diversidad de régimen, o sea, una situación distinta de cómo se regulan los otros medios. Cuando en realidad Internet, que es la plataforma más democrática, debe preservarse a fin de que se manifiesten la mayor cantidad posible de opiniones. Y en todo caso que haya una responsabilidad posterior. Por acá se está, de alguna manera, incentivando, dando pie a que sean los privados que administran, que proveen estos soportes, los que para evitar eventuales consecuencias directamente recorten ese material. Por eso le quería aclarar mi pregunta, doctor Garrido. Sí. Es decir, acá el responsable es el medio y no, en sería- cambio, aquel que expresa una opinión determinada. Claro, lo correcto sería que la responsabilidad en todo caso del intermediario se genere a partir del momento que una autoridad judicial le indica que una manifestación es discriminatoria. O sea, que haya una instancia imparcial que dé las suficientes garantías para evaluar si una determinada expresión es discriminatoria o no, y no ponerlo en cabeza de un particular que es por lo general una empresa que se mueve por determinados criterios de conveniencia de esa empresa y no los intereses públicos en que haya un amplio debate público y una amplia discusión de ideas que claramente puede verse lesionada a partir de este tipo de normas, en el caso de que este artículo finalmente se apruebe. Este no es un tema menor, es un tema que está hoy en la preocupación de la comunidad internacional, que tiene, digamos, en materia de derechos humanos, que inclusive el relator para la libertad de expresión de la OEA ha hecho recomendaciones específicas, estableciendo precisamente que se evite establecer mecanismos que promuevan la censura privada o que den motivos o que incentive que sean los privados los que recorten los contenidos, y que se tenga presente que la Internet es el medio más democrático y más amplio, que debe preservarse el debate público que se da en esas redes de la manera más amplia posible. Y me parece que más allá de la finalidad del proyecto,
que es correcto que se actualice la legislación antidiscriminatoria. En líneas generales estamos de acuerdo con que se actualice la legislación antidiscriminatoria, que se introduzcan nuevos elementos, nuevas categorías sospechosas para preservar, digamos, para evitar que haya actos discriminatorios, pero una cosa no implica que se establezca este artículo, que lo que va a generar es un obstáculo o bloqueos en la difusión de ideas en Internet, y me parece que esto no es algo que el Congreso tenga que hacer. Está bien que haya una legislación antidiscriminatoria. La Argentina en su momento tuvo una legislación moderna de punta en temas antidiscriminatorios en la década del 80. Está correcto que se actualice, pero no puede ser eso el pretexto para establecer una mala regulación, claro, que se introduzca en la censura de contenidos en Internet. ¿Qué es lo que pasa siempre, no? Bajo el paraguas de las buenas intenciones ocurren este tipo de trampas.